Perdón, se me va a mí la onda, ¿no? Bueno, el punto es que ustedes tienen que ver qué cantidad de moles necesitan. En esta cantidad de moles de algo, necesito esta cantidad de moles de este otro algo, y cuando ya tenemos la cantidad de moles del otro algo, entonces, como sabemos de la ecuación, moles es igual a masa sobre peso molecular. Si ya conocemos los moles y conocemos el peso molecular, nos queda despejar la masa, ¿no? Ahora lo van a hacer, se hace al revés, ¿sí o no? ¿Cierto? Ustedes Sí. dicen, moles es igual a masa sobre peso molecular y calculan los moles de cianuro. ¡Pum! Ya que calculan los moles de cianuro, ¡pum! Aparecen los moles de cloro acá abajo, ¿no? Porque hicieron el cálculo para calcular los moles de cloro. Y como conocen los moles de cloro y conocen el peso molecular del cloro, y aquí efectivamente le dice que es cloro diatómico, entonces, ¡pum! Aparece la masa de cloro, ¿no? Porque despejamos masa y quedaría que es masa es igual a moles por peso molecular. Entonces ya conocen la masa de cloro en gramos. Y como ya la conocen en gramos, la pueden convertir a libras. Y como todo venía dado en galones sobre día, entonces también era gramos sobre día o libras sobre día, entonces ya no hay que hacer nada, ¿no? Y entonces ya nos queda un resultado de estos de aquí. 361, 463, 163, 263, 136 o 316. Ya tendrán que hacer el calculito para ver cuánto les da. Sí, profe. Sí, profe, gracias. ¿A alguien más le quedó alguna duda? Chale, antes estaban más animados, qué mal rollo. Ya les da vergüenza conmigo, qué show. Es que ya no nos da cálculo. No, profe, que no. ¿Mm? No hay dudas. Ya sé, ya no pregunta nada. Vamos para el 4. Este se parece a los otros. Con una diferencia por ahí, ¿no? Prácticamente lo que le está diciendo desde aquí hasta acá es prácticamente paja. Lo importante empieza aquí. La cantidad de sólidos que ingresa al sistema es de tantos gramos por metro cúbico. A ver, gramos por metro cúbico, ¿verdad? No es pie, profe. Perdón, gramos por pie cúbico, metro cúbico, pie cúbico, pero bueno. Gramos sobre pie cúbico, ¿esto qué es? Masa sobre volumen, ¿qué es? Flujo. Masa sobre volumen, ¿qué es eso? No aplica como una densidad, profe. Es como una densidad, Ay, ¿sí? ¿Qué más? Si yo les digo moles sobre litro, ¿qué es? ¿No es masa entre volumen otra vez? sí, profe. Si les digo, esta solución es 0.2 molar, porque seguro que eso todos los sí se acuerdan de eso, ¿no? Es una solución N molar, A molar, B molar, lo que sea, ¿no? 0.2 molar. Es decir, hay 2 moles, hay 0.2 moles de esa cosa en un litro de solución, ¿no? Eso es una concentración. Bueno, aquí también se los marca como una especie de concentración. No es estrictamente una concentración full, pero sí es un concepto de concentración porque le dice, en un pie cúbico de aire o de gases o lo que sea, tengo 8.24 gramos de partículas. Luego le dice, el flujo volumétrico de la corriente es tanto, ¿no? 1 por 10 a la 6 pies cúbicos sobre minuto. Ya está. Y luego le dice, la eficiencia de remoción de partículas para cada ciclón es 1,93%, 2,84%, 3,73%. Entonces les pide la masa diaria, ¿ah?, de total de lo que están teniendo de los ciclones en libras sobre día y el flujo másico de partículas descargadas hacia la atmósfera. Es decir, cuánto se queda en los aparatos de ciclones y cuánto no se va. Es decir, cuánto tengo, cuánto se va, ¿sí? Cuánto terminé por retener, cuánto ya no pude retener, ¿sí? Es un filtro, básicamente, ¿no?
Es como tener, lo que le está diciendo es, ok, tengo un filtro de aire, estoy filtrando tal lugar. Ustedes llegamos, ¿alguien trabaja en algún laboratorio o ha trabajado en algún laboratorio con filtros? Sí, sí, ya veo. Órale. Yo no, profe. Es que me dejan así hablando solo, de verdad es extrañísimo. Bueno, en los laboratorios, en ciertos laboratorios, cuando hay ciertos manejos o cosas así, es importante filtrar el aire o filtrar un gas o lo que sea, porque puede ser contaminante. Puede hacer daño a la salud, puede alterar el proceso, pueden pasar muchas cosas. Entonces, se utilizan máquinas que funcionan algo así como ciclones de aire, porque empiezan a... Pero en los bordes hay algo así como si fueran filtros, como los del aire del coche o los del aire acondicionado, donde se retienen partículas en los bordes, pero se busca y se hace algo porque se inyecta, ¿no? Para que hagan un círculo y recorran todo el cilindro o todo el cono. Entonces, a veces, pues no vamos a retener todo al 100%, ¿no? Entonces, pues hay que ver cuánto queda. Aquí la idea es que ustedes digan, ok, esa es la carga del arranque y ese es el flujo volumétrico. Es decir, yo tengo esta concentración inicial y esto es la cantidad con la que entro. ¿Cómo les recomiendo que resuelvan eso? Así. Esto sí, así, así. Véanlo como tres partes. ¿Vieron diagramas de cajas? ¿O diagramas de flujo de caja? Sí. Esto es un diagrama de flujo de caja. Ok, básicamente este es el diagrama de su proceso. Tienen una entrada y por cada elemento hay una salida que es lo que no podemos retener, o bueno, lo que estoy reteniendo y lo que pasa a la siguiente y a la siguiente, ¿sí se entiende? Lo que sale de aquí es lo que no retengo, no lo retengo, no lo retengo. Esto que está aquí es con lo que yo me quedé, ¿ok? Entonces, vamos a nombrarlo como por nombres, vamos a ponerle corrientes. Entonces, tenemos un flujo volumétrico, ¿verdad que sí? Sí. Y para ese flujo volumétrico tiene esta concentración. Entonces tenemos volumétrico 1, concentración 1, ¿ok? Lo que yo retuve, volumétrico 1, concentración 1. Como se trata de un proceso en estado estacionario en el cual suponemos, y de hecho tiene que ser así porque estamos usando la ley de conservación de la materia y de la energía, en estado estacionario y donde no se está quedando nada, digamos, fuera de otro lado, en la máquina retenido, etc, 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 ¿sí me entienden? O sea, todo se queda en la máquina y luego todo eso yo lo saco, ¿no? No es como que hay algo que yo ya no pueda sacar, algo ahí que se está quedando extra. Eso lo van a ver después. Entonces, las salidas, esta salida más esta salida debe de ser igual a ¿qué? Volumen. A esta entrada, ¿sí se entiende? La salida de aquí más la salida de acá debe ser igual a la entrada de aquí. Ahora, la primera tiene una eficiencia del 93%, es decir, al final, al final, al final del primer proceso o de M1, me queda que es 0.93% de B1 es igual a B2. El flujo volumétrico que tengo a la salida, la concentración, y le puse ese B1, S1, sorry.
La concentración a la salida en esta corriente de salida es el 93% de la concentración inicial. ¿Sí se entendió? Y esto es la concentración 2. Y aquí me queda el 0.07%, ¿no? Es decir, el 7%, 0.07, ¿no? A la que voy a llamar concentración 3. Sí o no, es que ya no sé qué onda porque no me dice nada. Sí, A ver, profe. profe. No, otra vez esta última parte de la concentración 2. Lo voy a hacer más grande el dibujo. Chicos, ¿están todos ahí o no? Sí, profe, Sí, aquí profe. estamos. Profe. ¿Por qué ya no hablan? Porque estamos preocupados entendiendo esto. Profe, yo creo que tiene que ver totalmente con que es videollamada, el contexto cambia. No es que no le estemos poniendo atención, es que todo cambia. Pero el cuatripasado hablaban más. ¿Qué pasó ahora? Pero porque apenas nos estamos adaptando y pues todo era nuevo, pero en un salón de clases muchas veces no opinamos, pero usted sabe que le estamos poniendo atención porque nos está viendo. Pues es lo mismo, pero sin vernos. No porque no me están poniendo atención, sino porque me estoy quedando con la idea de que no me están entendiendo nada y no sé si están entendiéndome o no. Porque sé que me están haciendo caso, pero me preocupa que no entiendan. Por eso digo así de no tienen dudas y se quedan así, ouch. Espero que no. Ya rehice el dibujo. Vamos a ponerlo aquí. Concentración 1, volumétrico 1. Ahí va. Concentración 1 y flujo volumétrico 1. ¿Ok? Este proceso o el filtro 1 retiene el 93%. Es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, esta concentración de aquí, a la que voy a llamar concentración 2, es igual al 0.93%, bueno, al 93% o 0.93 la concentración 1. ¿Cierto o falso? Cierto. Esta es la del arranque y esto es con lo que yo me quedé, ¿no? ¿Sí? Entonces, si aquí me quedé con el 93%, que es lo que pude retener, ¿cuánto me queda aquí? El restante. ¿Y cuánto es el restante? 0.07. Correcto, 0.07 de la concentración 1, a la que vamos a llamar concentración 3. 0.07 la concentración 1. ¿Sí? La Sí, profe. concentración 3 ahora es el 7% de esta concentración inicial, ¿no? ¿Sí? Ok. Sí. Voy a reescribir concentración 3 con rojo y ahora van a ver por qué. Porque mi concentración 3 ahora va a ser mi nuevo 100%, ¿no? Porque en el segundo proceso... De 84%. Así El es, ¿verdad? 0.84. Correcto. Eso fue para M1, ¿no? Para M2, ahora mi 100% es lo que está entrando, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Entonces, ¿estoy reteniendo cuánto porcentaje me dijeron? Perdón, profe. ¿Cuánto estoy reteniendo entonces en el siguiente? 0.84. 84. ¿De quién? ¿De cuál Del concentración? 100% que ahora es la concentración 3. 0.84 de la concentración. La concentración 4 es el 0.84 de la concentración 3. Y me queda esto de acá, ¿no? La concentración 5, ¿cuánto es? Mm, 16 ¿De quién? 0. de la... De la concentración 3. Así es.
0.16 de la concentración 3 me da la concentración 5, ¿no? Y mi concentración 5 se vuelve mi nuevo 100% para el tercer ciclo, ¿no? 0.70. Entonces mi concentración 5 se vuelve mi nuevo 100%. Y entonces arriba, ¿con cuánto me quedo? 0. ¿Qué? La 73. concentración 0.73. ¿De quién? ¿De cuál De la concentración? concentración 5. Así es. Y a la salida al final, ¿con cuánto me quedo en el último de todos? La concentración 7. ¿Cuánto es lo que me sobra? 0. Ay, güey. 0.27. 0.27 ¿de quién? De la concentración, de la última concentración. De la 5, ¿no? Entonces pasa esto. Si esto es mi concentración 5, resulta que me quedo... Ay, Dios mío, no alcanzo a ver. Bueno, 0.73 de la concentración 5 y abajo me quedo con 0.27 de la concentración 5. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí. Entonces, la entrada siempre debe de ser igual a las dos salidas, ¿verdad? Porque no voy a producir masa de la nada, ¿sí o no? Y no va a desaparecer masa de la nada, ¿no? Entonces, si yo ya sé cuál es la cantidad que me está quedando ahí, ¿sí o no? Entonces, ahora sí ya, como ya tenemos las concentraciones y conocemos los flujos, ¿verdad que sí? Tengo el flujo másico y tengo la concentración, puedo conocer también tengo el flujo volumétrico y tengo la concentración, puedo conocer también qué cosa, flujo másico, ¿no? Ahí va, ¿cómo? Una es concentración. La concentración la medimos como masa sobre volumen, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, El otro es flujo volumétrico. Eso lo mido como volumen sobre, tiempo. ¿ok? ¿Cómo era el flujo másico? ¿Quién entre quién? La masa entre una unidad de tiempo. Correcto. Es esto que está aquí, ¿no? Concentración, masa sobre volumen. Flujo volumétrico, volumen sobre tiempo, ¿no? Flujo másico, masa sobre tiempo. ¿Qué pasa cuando yo multiplico mi concentración por mi flujo volumétrico? Entonces, ¿qué queda? Concentración por flujo volumétrico es exactamente lo mismo a tener masa sobre volumen que multiplica a volumen sobre tiempo. ¿Va que sí? Hasta a propósito los muestro en este orden, ¿no? De nueva cuenta mañosamente, como en muchas ocasiones, concentración, masa sobre volumen, flujo volumétrico, volumen sobre tiempo, y entonces me va volumen con volumen, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué me profe. queda al Sí. final? Masa sobre Flujo tiempo. másico. ¿Quién era masa sobre tiempo? Flujo másico. Y ya está. Mágico. Así es. Entonces, ¿qué hay que hacer? Ah, pues está bien, ¿no? Lo único que les recomendaría aquí que hicieran es ya el volumen ya está en pies cúbicos. Yo les recomiendo que conviertan la masa de gramos a libras. ¿Para qué? Para que ya no tengan que hacer nada más. Convierten la masa de gramos a libras y ya que convirtieron la masa de gramos a libras, solamente determinen las concentraciones aquí, 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 aquí y aquí, ¿no? Y vamos por partecitas. Primero esta concentración, luego el 100% de esta concentración menos esta concentración les va a dar la siguiente, y luego esto por esto, y ya les va a dar la siguiente, y así sucesivamente, ¿no? Entonces primero resolvemos para 1, luego para 2, y luego para 3. Y todas las concentraciones que tengan,
ya en libras sobre pie cúbico, las multiplican por el flujo másico y ya les va a dar una de las respuestas que tienen aquí abajo. ¿Sí Sí, quedó profe. claro o no? Entonces, las concentraciones, ¿nos va a dar solamente una o vamos a sumarlas? ¿Cómo? Es que o sea, vamos a calcular la concentración de cada una. Sí, porque voy a quitar esto. Por lo siguiente, porque usted conoce la concentración al arranque. Como usted sabe la concentración al arranque, sabe cuánto filtra en la primera, ¿no? ¿Sí o no? Sí, sí. Entonces, esto es lo que se limpia, ¿no? Y esto es lo que pasa a la siguiente operación. Entonces, concentración al arranque, por lo que limpio. ¡Pum! Esto ya me lo retuve, bye. Esto se filtra, ¿no? Y ahora, lo que no lo pude filtrar, ¿verdad que sí? Porque es lo que no pude filtrar, se vuelve mi nuevo 100%, ¿verdad? Y ahora calculo con mi nuevo 100% lo que puedo filtrar y lo que no puedo filtrar, ¿no? Y lo que no puedo filtrar lo paso al siguiente filtro, ¿no? Y este que no pude filtrar se vuelve mi nuevo 100% y en nueva cuenta tengo algo que sí puedo filtrar y algo que no puedo filtrar. Entonces, lo que le está preguntando es cuánto retuve, cuánto emití. Lo que emití al final es mi concentración del final, ¿va que sí? Multiplicada por el flujo volumétrico. Lo que retuve es esta concentración, más esta concentración, más esta concentración, cada una de ellas multiplicada por el flujo volumétrico. Esta por flujo volumétrico, más esta por flujo volumétrico, más esta por flujo volumétrico. Que es lo mismo a tener esta más esta y todas multiplicadas por flujo volumétrico. Entonces, por eso les digo, les recomiendo que primero calculen las concentraciones ya en libras y que ya tienen ya las concentraciones en libras, pues ya es fácil, ¿no? Porque el resto, pues ya nada más multiplicar por el flujo volumétrico, sumar todas estas y bye. Fin del ejercicio. Y ya. Ajá, ahí se murió. Muy bien. Muchas gracias, profe. Ahí se murió. Los siguientes ejercicios son muy similares, de hecho, por eso ya no me iba a meter como más, pero díganme si quieren lo hagamos. Ahí es. Acá, básicamente, ¿no? Este es más que nada por como problema de concepto, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que creen que va a ocurrir, ¿no? Si cambia la temperatura, ¿no? Eso tiene que ver con leyes de gases. ¿Alguien recuerda qué pasaba cuando un gas se calienta? ¿Qué le pasa a un gas cuando se calienta? Se Se expande. expande. Sí, se expande. Y si lo enfrían, Se contrae. se comprime, ¿no? Se hace más chiquito. Ahora, piensen en lo siguiente. ¿Dónde creen? Y véanlo así. ¿Se acuerdan cuando disolvían cosas? ¿Hicieron alguna vez soluciones concentradas y saturadas y sobresaturadas, Sí. no? Sí. Ustedes tienen un frasco de agua, un vaso de agua, y lo van a rellenar con sal, ¿no? Ponen una cierta cantidad de sal a cierta temperatura ambiente y ya, se disuelve. Siguen llenando, llenando, llenando y se disuelve. Pero hay un momento en el que ya no se va a disolver, ¿verdad? A temperatura ambiente. Ujú. ¿Qué tienen que hacer si ustedes quieren que se disuelva más sal de Subir la la que se disuelve? temperatura. Cuando Aplicar calientan, calor. Ujú. calientan y hay más posibilidad, y porque eso ocurre, ¿no? De que se pueda disolver más, ¿verdad que sí? La solubilidad se incrementa a partir de el incremento de la temperatura, ¿no? Entonces aquí básicamente lo que les está preguntando es qué es lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Qué ocurre en el agua cuando caliento más o cuando caliento menos, ¿no? O sea, si estoy condensando, si estoy evaporando, si queda una temperatura de tantos grados centígrados, la pregunta es, ¿tendré más oxígeno? ¿Sí o no? Y si hay más oxígeno, entonces ¿hay más vida o no? ¿Qué es lo que le está preguntando? ¿Sí lo ven? Sí. DBO significa demanda biológica de oxígeno. Y pH. Pero eso es básicamente, pues, ejercicio de concepto, ¿no? De lo que ustedes tienen ahí arribita.
De hecho, hasta les muestro una gráfica, por ejemplo, de la solubilidad del oxígeno respecto a la temperatura, ¿no? Por eso también les preguntaba, ¿qué pasa cuando cuando un gas se calienta? Y me dicen, se expande, ¿cierto? Si el gas se expande, ¿qué creen que ocurra? Se forman burbujitas, ¿no? ¿Sí o no? Y se forman burbujitas, se quedan dentro del agua o se van para afuera. Se van. Para afuera, ¿no? Salen. Por eso es que cuando aumenta la temperatura, el oxígeno se vuelve menos soluble. A mayor temperatura, menor solubilidad. A menor temperatura, mayor solubilidad. En el caso de un gas como el oxígeno. ¿Y ya? Y aquí lo que les muestra es lo de las grafiquitas del pH. Los siguientes ejercicios, por ejemplo, es como el que hicimos de hace ratito, ¿se acuerdan? El que les expliqué de ahorita. Fíjense, y viene, en la primera etapa, pasa esto. Aquí está, reacción 1, paz. En la segunda etapa, pasa esto, ¿no? Y les da, además, las dos reacciones. Es decir, este ejercicio es una combinación del ejercicio 4 con el ejercicio 3. Es eso nada más, con la diferencia de que ahora van a ser dos reacciones, porque en la reacción 1 obtienen cuánto entra, cuánto sale, etc. Y en la reacción 2, cuánto entra, cuánto sale. Y les quedan los resultados al final. El ejercicio 7 es igual, es como puro concepto nada más. Decir, vale, ok, yo tengo esto, ¿no? Tengo mi laguna, etc. Dice, tengo un agua residual con esta demanda biológica de oxígeno, ¿no? Y está diciéndome que está cambiando, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué me va a quedar después de eliminar o cambiar la demanda biológica de oxígeno? ¿Cuántas lagunas puedo sostener? Aquí lo que les ponen es una grafiquita de la variación de la demanda biológica de oxígeno cuando tienen muchas lagunas. Es decir, y tiene sentido, porque si ustedes tienen una laguna o un solo cuerpo de agua, ahí pueden vivir una cierta cantidad de animales, ¿no? Sí. ¿Ok? ¿Qué pasa? Pero supongamos que el oxígeno es limitado, porque de hecho es lo que dice que pasa. Si esta cantidad de oxígeno que está aquí ahora se comparte en dos estanques, tendrán menos, ¿no? Cada Sí, una de ellas sí. tiene menos, ¿no? Significa que puedo vivir menos en cada uno de los lugares. Y ahora en lugar de tener 2, tengo 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Entonces, una cantidad de oxígeno limitada en 7 estanques. ¿Me queda mucho oxígeno para todos? Pues no. Pues no. No. Es básicamente lo que les muestra esta grafiquita. Entonces, con la gráfica, de hecho, y la tabla que ustedes tienen aquí, es con lo único con lo que resuelven más o menos cuántas lagunas se pueden sostener. Y ya es todo. Acá, por ejemplo, lo que no sé es por qué se los pusieron en inglés. Jeje. Pero imagínense, aunque yo no veo las respuestas, me imagino que se las dieron aparte, no sé. Porque no sé si es No Mexcel o están. no. No, profe. No, yo tampoco las veo. Creí que era yo por mi computadora. Bueno, Es que en ese problema se tiene que hacer una ecuación, algo así, sí. para eso nos da la respuesta. ¿Se acuerda de el ejercicio que hicimos al inicio? Uno de los primeros en el que yo metía concentraciones. El Sí. primer ejercicio, el primerito. El primero, el ejercicio 1, el problema 1, ¿lo recuerdan cómo iba? Sí. Bueno, imagínense que es el problema 1, pero ahora en lugar de meter un valor de masa o de concentración o cosillas así, ahora estamos cambiando y estamos poniendo dinero en nuestros bolsillos. Pero es la misma ecuación, nada más ahora en lugar de meter concentraciones van a poner dinero. El 8 es exactamente igual a los ejercicios de atrás, con la diferencia de que este es nada más, ¿no? Un único proceso. Bueno, dos procesos, la reacción 1 y la reacción 2.
Es decir, este es el mismo problema que el problema 6. Se hace exactamente igual, que es la combinación del 3 y del 4. No sé si haya problemas hasta aquí. Y el último ejercicio, voy a quitar mi zoom Ahí está. Este está un poquito más interesante porque hay como que pensarle, pero dense cuenta que no es tanto. Les muestro esta figura, ¿no? Y le dice qué es lo que está pasando. Luego, le está hablando aquí del proceso y le dice, ¿cuál será la razón para considerarlo así? Bueno, si la concentración, si la composición requerida para que el bioetanol sea usado como combustible en motores de combustión interna debe ser al menos del 99.5% en masa, ¿cuál es el porcentaje molar en este porcentaje de masa? Bueno, ese es el ejercicio de las concentraciones. El ejercicio que hice con ustedes de la concentración es el ejercicio que tienen que hacer aquí. Sí. Nada más. Es decir, usando esta tablita que está aquí, o esta grafiquita, o esta figurita que está aquí, este diagrama de aquí abajo, no lo tomen tanto en cuenta porque no le está diciendo nada. Esto solamente es un diagrama de flujo de proceso. No sé con qué le hayan hecho, me imagino que parece hecho con un programa por ahí, no sé con cuál. Me imagino que podría ser con Visio, por los dibujos. ¿No? Pero básicamente lo único que ustedes van a necesitar es esto, es cuánto está entrando, cuánto está saliendo. Cuánto entra, cuánto sale. Cuánto entra, cuánto sale. Y es así, nada más. Tengo esta concentración al arranque, ¿cuánto me queda después de este proceso? De hecho, aquí ya le está dando, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Entro Sí, al 100% porcentaje. y me queda 8 a 10, ¿no? Esto es lo que sale. Luego, este es mi nuevo 100% y ahora me queda el 94. 94%. Ahora, esto es lo que entra, que es mi 100% y me queda el 99.5. Entonces la pregunta es, ¿cuál de estos valores, sí, es el que funciona para llegar a esto de aquí al final? Es decir, al 99.5%. Y nada más. Es igual, concentraciones. Entonces igual, pero pues si ya nos las da ahí, o sea, igual vamos sacando concentraciones. Ajá, porque esto que le está dando aquí esto es el 99.5% de este inicial, ¿no? Significa Ok. que el resto no está. Este es el 94% de lo que estaba aquí al arranque, ¿no? Y esto no está. Esto es el 8 al 10% de lo que estaba aquí al arranque, ¿va? Y esto no está, ¿no? Y entonces la Ok. pregunta es, ¿cuánto hay aquí? ¿O cuánto hay aquí? ¿O cuánto hay aquí? ¿Verdad? Y ya Muy está. bien. Ok. Díganme si tienen alguna otra duda. Pues creo que no, profe. Los demás. Pues también creo que no. Sale. Pues inténtenlos, no sé cuándo los entregan, pero inténtenlos y si les sale alguna duda, pues me dicen y pues lo intentamos otra vez. Yo puedo pues por las tardecitas, acabo como a la 1 de la tarde, mañana acabo más temprano, puedo después de las 2.